Muy buenas tardes a todos. Estamos muy entusiasmados de poder platicar con ustedes, de que nos vean, de que nos hagan preguntas, en fin, de poder platicar de algo que es muy importante, poder discutir un tema que pues ha estado con nosotros ya mucho tiempo. Ya va a ser casi un año que empezó la epidemia de COVID y comentábamos hace un momento mis colegas y yo que justo ya hace 8 meses prácticamente que muchos de nosotros hemos estado encerrados, pero además de todas las preocupaciones que esto ha traído, pues ahora con la entrada del invierno, que empiezan las bajas temperaturas, en algunos lados de la República hay más humedad, etcétera, hay una preocupación generalizada sobre qué le pasa a la transmisión de la COVID con los cambios de estación, con los cambios de temperatura y de humedad. Y eso es lo que vamos a discutir esta tarde. Están con nosotros, están con nosotros varios colegas que son profesores todos de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, del laboratorio sí, del Departamento de Física. Está con nosotros la doctora Silvia Hidalgo Tobón. Ella es física de la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene una maestría en física médica de la UNAM y es doctora en física por la Universidad de Nottingham. Pertenece al SNI, hace investigación en el Hospital Infantil de México y es profesora, como dije, de la UAM Iztapalapa. Sus intereses de investigación son la imagen de resonancia magnética y la funcionalidad como conectividad cerebral, entre otros temas. Está con nosotros también el doctor Orlando Guzmán, él es profesor del mismo departamento. Sus áreas de investigación son la cinética del autoensamble de nanopartículas en cristales líquidos y la dinámica de la cooperatividad y el autoensamble de las proteínas en el cápside del virus VIH-1. Su estancia sabática más reciente fue en el Instituto de Ingeniería Molecular de la Universidad de Chicago. También con nosotros está el doctor Pedro Díaz Leiva. Él es físico de la Universidad Veracruzana, doctor en física por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hizo un postdoctorado, dos postdoctorados en dos universidades que se llaman igual, en dos Friburgos, la Universidad Friburgo de Suiza y la Universidad Friburgo de Alemania. Su campo es la física estadística experimental. También experimental, el doctor Rodrigo Sánchez García está con nosotros. Él es físico por la Universidad de Edimburgo y doctor en física por la Universidad de Bristol. Su interés es la física de sistemas granulares fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, pues ya habiéndoselos presentado, pues quisiera que entráramos en el tema. Primero creo que valdría la pena dedicarle un rato a refrescar algunas de las cosas básicas acerca de la COVID y sobre todo de los modos de contagio del coronavirus. Entonces, para eso le cedería la palabra a Silvia para que nos diga primero qué es esto del contagio y cuáles son las vías principales de contagio de la COVID. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Como bien dijo ya el doctor Fernando, estamos cumpliendo ya un año desde que, digamos, se presentó a nivel mundial esto del coronavirus. Hay que recordar que el coronavirus es un virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos, y que bueno, ahorita realmente donde hemos visto o se ha reportado mayor impacto son en infecciones respiratorias, que bueno, ya dentro de la familia de coronavirus, pues vemos que pueden tener un efecto bastante grave, ¿no? Ahora, la COVID es una enfermedad infecciosa causada por este virus, que es de la familia de coronavirus,
y que, bueno, como ya decíamos, es bastante reciente cuando fue que se estalló el brote en Wuhan, en China, ¿no? Ahora bien, si nosotros estamos pensando cuáles son las formas de cómo se pueden ir transmitiendo o de qué estamos hablando cuando hablamos de este contagio, hay que recordar que una persona que puede contraer el COVID, cuando entra en contacto con otra que esté infectada por el virus, pues va a poder ser un vehículo. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo es que se puede llegar a dar esta transmisión, ¿no? Entonces, se ha hecho una revisión literaria a lo largo de todos estos meses para tratar de entender cómo es que se ha podido propagar, ¿no? Tan fácilmente y de forma tan notoria, ¿no? Entonces, ya se ha visto que el toser, el estornudar, incluso el hablar, pues van a generar nubes de partículas que pueden ser acarreadas por el aire. Y lo que vamos a ver es que van a tener diámetros entre unos pocos milímetros, estas partículas, hasta una fracción de una micra. Ahora, las partículas más grandes, con más de 50 micras, vamos a ver que pueden caer al suelo casi de inmediato. Y las de tamaño intermedio, que van a ser entre las 10 y las 50 micras, van a tardar varios minutos. Y las más pequeñas, que incluyen los núcleos de partículas mayores, pues se pueden evaporar. Bueno, entonces este conocimiento o esto que estamos platicando es una manera muy generalizada. Realmente lo que vamos a ver es que ahorita que estoy diciendo que se están evaporando, por ejemplo, esto nos lleva a pensar que tenemos que ser mucho más cuidadosos al momento de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta temperatura, tenemos que tener en cuenta la humedad, que bueno, eso es lo que vamos a ir platicando a lo largo de esta charla, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver es que los virus de influenza pues, pueden permanecer infecciosos dentro de partículas de aerosol y pueden incluso estar cruzando habitaciones. Entonces, hay casos, hasta el 50% de los casos de contagios que se han visto pueden ser a partir de transmisión de aerosol. Ahora, se considera que las partículas con menos de 4 micras, por ejemplo, son la fracción respirable de un aerosol. Ahora, la dosis en humanos de virus que transportan, por ejemplo, este caso de influenza, por ejemplo, A, mínima necesaria para producir una infección, pues vamos a ver que se hablan de ciertos números, por ejemplo, de 2.500 partículas virales. Ahora, la contagiosidad de los virus de influenza aerotransportados van a depender de muchos factores, como la humedad relativa, como la temperatura, en fin. Muchas gracias, Silvia. En esta explicación nos has hablado sobre todo de las gotículas o de las partículas, ¿no? De saliva que emitimos o que exhalamos, y también de los aerosoles, pero los aerosoles un poco, para mucha gente son un poco misteriosos porque las gotitas, pues aunque sean muy pequeñas, se las imagina uno, pero los aerosoles son más complicados. ¿Podrías tú, Rodrigo, explicarnos un poco cómo se produce un aerosol y realmente qué cosa es un aerosol? Sí, claro, profesor, con gusto. Gracias por la oportunidad de participar. Un aerosol, bueno, cuando decimos la palabra aerosol en el habla común, digamos, muchas veces en lo que pensamos en realidad es en la lata, que con un atomizador que usamos para esparcir un insecticida, una pintura en aerosol, etcétera. Pero realmente a lo que se refiere a la palabra aerosol no es al recipiente, no es a la lata, sino es a un conjunto de partículas que quedan suspendidas en un gas, es decir, que flotan en un gas, que no caen rápidamente, o caen muy lentamente, y un gas que puede ser el aire, que típicamente es el aire, ¿no? Entonces, pues esto incluye casos como el humo, la neblina, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, hay aerosoles sintéticos, ¿no? Que es común en perfumería, de insecticidas, etcétera. Entonces, bueno, lo que es muy crítico aquí es que son partículas ya sea líquidas o sólidas muy pequeñas que quedan, digamos, suspendidas, que no caen como piedras, sino que caen muy, muy lentamente, ¿no? Quedan suspendidas en el aire o en algún otro gas
y típicamente son partículas muy pequeñas, ¿no? Son de menos de, típicamente menos de 10 micras, de 10 milésimas de milímetro. Entonces, bueno, el aerosol, bueno, aparte de los aerosoles sintéticos y de casos como la neblina y el humo, también las personas mismas producimos un aerosol, es decir, al hablar, al estornudar, al toser, incluso al respirar, parte de nuestra saliva, digamos, produce, bueno, gotitas muy pequeñas, y esas gotitas se van evaporando, y algunas de ellas, básicamente las más pequeñas, básicamente se hacen tan pequeñas con la evaporación que constituyen un aerosol, es decir, que ya no caen fácilmente, sino que se quedan flotando. Una forma de ver esto es el caso del agua. El agua y la saliva son muy parecidas. Una gota de agua pues cae, pues no tanto como piedra, pero casi, una gota macroscópica normal, con un gotero. Pero en cambio la neblina vemos que pues, se mantiene flotando en el aire, que también está hecha de agua, ¿no? O sea, la diferencia no es la composición, porque las dos son agua, sino la diferencia es el tamaño de la partícula. Entonces lo mismo sucede cuando tenemos aerosol de saliva. Entonces en estas pequeñísimas partículas que flotan, pues puede haber virus. ¿Cuántos virus? Perdón, pero estas gotitas has hablado que se evaporan y que se condensan y eso pueden estar afectadas por la humedad, pero realmente, ¿qué es la humedad? Además de las gotitas que están en el aire, la humedad del aire, ¿qué cosa es? Y se habla a veces de humedad relativa, ¿qué cosa es eso? Ok, en el aire, digamos, uno de los gases que compone el aire es vapor de agua. Y ese vapor, pues, proviene, pues, bueno, fundamentalmente de los océanos y de otros cuerpos de agua. Entonces, el aire tiene, bueno, así como tiene nitrógeno y oxígeno y otros gases, tiene vapor de agua. Y el aire tiene un límite a la capacidad que puede tener de vapor de agua, es decir, llega un momento en que se satura, no puede tener más de cierta cantidad de vapor de agua sin que se empiece a condensar, y eso pues depende de la presión atmosférica, de la temperatura. Entonces, cuando hablamos de humedad relativa, nos referimos a cuánta humedad hay comparada con este punto de saturación. Pues básicamente, si está lloviendo, pues podemos decir que la humedad relativa es de 100%, o sea, ya el aire no aguanta más vapor de aire y por eso hay condensación y hay lluvia. También, por ejemplo, a la orilla del mar tendríamos una relativa muy cercana a 100% debido al vapor de agua que se evapora del mar. En un lugar muy seco, pues sería mucho menos del 100%. Entonces, esto es una medida que es bastante útil para hablar de qué tan rápido, qué tan lento se evapora el agua, ¿no? O sea, si tenemos una humedad relativa muy por debajo del 100%, pues el agua se va a evaporar muy rápidamente. Si tenemos una humedad muy cercana al 100%, pues es muy probable que suceda lo contrario, que haya lluvia, que haya rocío, que haya neblina, o sea, que haya condensación de vapor de agua, que el vapor de agua se convierta en gotas. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Silvia, te preguntaría otra vez a ti, porque hablamos de las partículas esas de líquido, las gotículas, como también se llaman. Sí. La gente les llama muchas veces gotículas. Y creo que es casi la traducción de lo que es una gota pequeña, ¿no? Sí. Una gotita. Estas gotículas, digo, cuando las expelemos de la boca, ¿qué les pasa? ¿Qué trayectoria siguen? ¿Qué las afecta? ¿Qué hace que se muevan de una manera u otra? Bueno, exactamente cuando una gotita de saliva, digamos, ahorita que estamos platicando, ¿no? O alguien estornuda o tose, lo que vamos a ver es que va a salir toda una serie de gotitas de saliva y que, bueno, en este caso, si lo vemos nosotros desde el punto de vista de la física, digamos,
pues uno consideraría que hay muchas fuerzas, ¿no? Está la fuerza de la gravedad, están los probables choques de moléculas al aire, los posibles choques con otras partículas y el campo eléctrico ambiental que pudiera haber. De hecho, realmente podemos de alguna manera ignorar y podernos centrarnos, por ejemplo, en la parte de la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Pues porque realmente la magnitud de la carga la podemos considerar pequeña, los choques entre ellas, pues la probabilidad de que se encuentren, pues es muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que vamos a ver es que las gotitas de mayor tamaño, pues inmediatamente van a caer al suelo, efectivamente por el peso de la gravedad, antes de evaporarse por completo. Pero ¿qué va a pasar con las que son más pequeñas? Vamos a ver que estas se van a evaporar antes de llegar al suelo. Ahora, ahí vamos a poder hablar, por ejemplo, de estas gotitas con diámetros entre 20 y 200 micras, por ejemplo, ¿no? Que son expulsadas por un chorro de aire, pensando y viendo, por ejemplo, que se ha reportado que pueden ser aire exhalado, por ejemplo, a 10 metros por segundo, ¿no? Entonces vamos a ver que desde una altura de 2 metros, pues las más grandes salen del chorro, caen al piso a 1,5 metros de la fuente. Las medianas también caen y dejan el chorro, pero se van a evaporar antes de aterrizar. Y las más pequeñas, esto es lo interesante, van a seguir suspendidas dentro del chorro hasta que se sequen, antes de llegar, ¿no? Forma de aerosol. Perdón, no escuché. En forma de aerosol. En forma de aerosol, exactamente. Entonces, sí. Pueden llegar hasta 6 metros, ¿no? Eso puede ser. Muy bien. Pero bueno, ya estamos otra vez con los aerosoles. ¿Y el aerosol cómo se mueve? ¿Qué le pasa a eso de que flota? Porque acabamos de mencionar 6 metros, esto es la primera salida, sí. Pues el aerosol, de hecho, se puede quedar en un cuarto y puede circular durante metros y metros y estar horas por ahí suspendido, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del movimiento de los aerosoles, Rodrigo? Sí, efectivamente un aerosol pues se queda en el aire mucho tiempo, puede quedar horas, ¿no? Incluso más de un día, dependiendo de las condiciones. Un aerosol básicamente se mueve junto con el aire, es decir, si hay una corriente de aire, pues va a arrastrar el aerosol consigo, ¿no? A diferencia de si dejamos una gota de agua macroscópica caer, pues va a caer casi verticalmente, ¿no? Digo, si hay algo de viento, pues la puede desviar un poco. Pero en el caso del aerosol, pues básicamente se mueve junto con el viento, junto con cualquier corriente de aire que tengamos. Otra característica del aerosol es que experimenta algo llamado difusión, que es, por ejemplo, si yo echo una gota de algún líquido que no sea agua, que tenga algún colorante o que tenga algún color característico en un vaso de agua y no lo agito ni nada, pues vemos que se va poco a poco extendiendo esa mancha, ¿no? Ese otro líquido. Entonces, con un aerosol sucede algo muy parecido, se va esparciendo por el aire, por el volumen de aire que tenga disponible, por este movimiento llamado difusión, además de que, claro, si hay alguna corriente de aire, pues esta lo arrastra. Esos serían así los principales movimientos que tiene un aerosol. Se tiene por difusión y que lo arrastra cualquier corriente de aire. Entonces, se han hecho varios experimentos de cuánto. Gracias, Rodrigo. Podríamos tratar de entrar ya a ver qué hace el calor o el frío, ¿verdad? ¿Qué hacen los cambios de temperatura? ¿Y qué hacen los cambios de humedad cuando esté más húmedo o menos húmedo? ¿Qué cosa hace sobre qué les pasa a las gotículas y al aerosol? Primero podemos comenzar con las gotículas y le preguntaría otra vez a Rodrigo, ¿no? ¿Qué efecto tiene el calor, los cambios de temperatura y de humedad sobre las gotículas? Ya se ha mencionado un poquito, pero así con un poco más de profundidad, ¿no? Sí, bueno, como mencionó en algún momento Silvia, las gotículas se van evaporando, ¿no? en el aire después de ser expulsadas. Entonces, qué tan rápido se evaporan, pues está afectado por dos factores, por la humedad relativa y por la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, más rápidamente se evaporan, y entre más baja sea la humedad relativa, más rápidamente se evaporan. Entonces, digamos, sobre las gotículas tienen un efecto
muy importante porque esto afecta el rango que pueden recorrer antes de convertirse en aerosol, por ejemplo. Entonces, las gotículas más grandes pues van a alcanzar el suelo, y qué tan rápido lo hacen depende de qué tan rápido se evaporan. Entre más rápido se evaporan, más tardan en caer. Entonces, básicamente... Pero algunas que caen en el suelo, algunas de las que caen en el suelo, pueden no caer en el suelo, sino caer en una superficie que alguien más puede tocar. Le preguntaría a Pedro, que está muy atento, si nos pudiese platicar algo, decir, ¿qué les pasa? Podemos despreciar el contagio por contacto, o sea, porque una cosa es que le caigan uno las gotículas o que respire uno el aerosol, pero además pues están las gotículas que caen en las superficies, ¿no? O en la ropa de uno, ¿no? ¿Puede uno despreciar el contagio a través de esa manera? No. Definitivamente todas esas gotículas van a parar a algún lado y normalmente van a superficies. Esas superficies pueden ser tanto el piso, las paredes, los muebles, como nuestra ropa, puede ser la piel también. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre con esas gotículas? Se depositan en esas superficies. Dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, pueden persistir o evaporarse. Como ya habían comentado, si la temperatura es alta y la humedad es baja, las gotículas se van a evaporar. Asimismo, cuando esas gotículas se depositan en una superficie, esa capita de agua que forma se va a evaporar si la temperatura es alta y si la humedad es baja. Pero si la temperatura es baja y la humedad es alta, entonces esa capita persiste y puede tener virus todavía vivos, porque sabemos que los virus necesitan agua para poder seguir activos. Ahora, si la superficie es porosa, pues van a persistir aún más, porque esos poros conservan agua y protegen precisamente a los virus. Y bueno, el tiempo que permanecen activos, pues depende, como podemos imaginar, de las condiciones de humedad, temperatura y la superficie donde se depositan esas gotículas. A temperaturas mayores de 30 grados y a humedad baja, esas capas delgadas de agua se evaporan rápidamente y los virus se degradan. Pero a temperaturas bajas, digamos menores de 10 grados, bueno, entre 15 y 10 grados o menores, esas capas de agua pueden permanecer por más tiempo. También depende de la naturaleza de la superficie. Superficies como cobre, latón, bronce, en esas superficies no persisten mucho los virus, pero superficies como cartón, tela, papel, piedra, incluso la piel humana, esas conservan humedad. Se ha visto que hay superficies como papel, billetes de banco, en donde un virus puede estar todavía activo hasta 28 días a 20 grados de temperatura. Y ¿cómo podemos desinfectar esas superficies? Pues limpiándolas con agua y jabón, aplicando cloro. O sea, hay que limpiar esas superficies para precisamente evitar que esos virus prevalezcan. Muy bien. Silvia, ¿y los aerosoles? ¿Qué les pasa a los aerosoles con el calor y la humedad? Y algo nos adelantó Rodrigo, pero ¿qué más? ¿No podrías decir algo más al respecto? Vamos a regresar precisamente al momento en que estas gotitas salen exhaladas, ¿no?, de una persona infectada. Y bueno, lo que vamos a ver es que definitivamente va a haber un proceso que pudieran o bien evaporarse o bien haber un crecimiento de estas gotitas, ¿no? Y la pregunta ahí, ¿de qué va a depender? Y efectivamente, como ya nos explicaba Rodrigo, pues la humedad va a jugar un papel muy, muy importante, la humedad relativa. Entonces, por ejemplo, en interiores secos, cuando las gotitas de aerosol que contienen virus y otros fluidos se expulsan en el aire, vamos a ver que se evaporan, de modo que el proceso que está pasando ahí, la presión del vapor de agua en la superficie del aerosol, se debe equilibrar de alguna manera con las condiciones ambientales. Entonces,
¿De qué va a depender? Pues ahí es súper importante cuál es la humedad relativa que tenga ese cuarto. Ahora, la pérdida de agua resultante va a provocar cambios pues en la concentración de estos aerosoles, ¿no? Entonces, como ya ahorita nos mencionaban, pues va ese virus acompañado, por ejemplo, con agua, proteínas, sales, entonces pues todo eso va a cambiar. Ahora, después de la evaporación del agua, lo que vamos a ver es que se van a volver más pequeñas, ¿no? Esas microgotitas se volverán muchísimo más pequeñas y van a quedar suspendidas en el aire. Pero, y esto que queden suspendidas, ahora sí, lo que se ha visto es que pueden quedar suspendidas por periodos muchísimo más prolongados. Y bueno, entonces, pasado un tiempo, pues la concentración de partículas virales en suspensión, pues también va a aumentar si no hay una buena ventilación del aire. En este caso, si está estancado el aire, una mala ventilación, entonces aumenta el riesgo, ¿no? De ahí la importancia de tener muy ventilado estos lugares. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya a la parte más, pues digamos, quizá de que jale más la atención de la gente acerca de esto. Y es, ¿cuándo va a haber más o menos transmisión? ¿Cuándo va a haber más o menos contagio en condiciones de humedad o de temperatura? Le preguntaría a Orlando, en el caso de las transmisiones o del contagio por aerosol, ¿cuándo habrá más transmisión? ¿Cuándo habrá más contagio por aerosol? Gracias. Bueno, este es un caso en donde, como en los chistes, ¿no? ¿Quieres oír las malas noticias o quieres oír primero las malas noticias? Quiero presentarles mi pantalla. Esta es una imagen que fue tomada de un artículo reciente por Yao y colaboradores, que son científicos en la Universidad de California, Santa Bárbara y en Stanford, donde hicieron modelos matemáticos para ver qué le podría pasar tanto a las gotas grandes como a los aerosoles. Y lo que está aquí dibujado en un mapa de colores, pues es la distancia máxima a la que pueden moverse las gotas. El color azul significa una distancia relativamente corta, de 1.8 metros, y mientras nos vamos acercando al extremo rojo va aumentando la distancia hasta 6 metros. Y lo que está dibujado en el eje horizontal es la temperatura en grados centígrados y en el eje vertical las condiciones de humedad relativa. Y lo que se puede ver es que para el caso de las gotas grandes llegan a más grande distancia mientras más alta sea la humedad relativa, mientras más húmedo esté el ambiente y mientras más frío esté. Por el contrario, si está muy caliente, muy seco, entonces las gotas llegan a corta distancia. Entonces, digamos que la esquina fácil, la esquina más segura, es la esquina donde el aire está caliente y seco para las gotas. Y en cambio, la otra condición, el otro extremo, cuando el aire está frío y húmedo, es el que tiene más riesgo. Pero, por contraparte, el efecto que hay en los aerosoles es el opuesto. Aquí lo que está dibujado en azul es la fracción de aerosolización, de lo que exhalamos, cuánto finalmente va a acabar como aerosol. Y entonces en azul significa que es poco, el 30%, y en rojo significa que es mucho, el 70%. Y otra vez, los ejes tienen el mismo significado. El horizontal es la temperatura y el vertical es la humedad relativa. Entonces aquí, la esquina que antes era la esquina segura, ahora es la esquina más riesgosa. Aquí hay mayor riesgo de que se produzca aerosol en condiciones en que el aire está caliente y seco, lo opuesto que en el caso de las gotas. Y por supuesto, la esquina opuesta, donde el aire está frío y húmedo, es la esquina más segura para el caso del aerosol. Y eso quiere decir que de las dos maneras, esté caliente y seco, esté frío y húmedo, de todas maneras hay una posibilidad de transmisión. Una posibilidad grande, ¿no? Una posibilidad grande. Por ejemplo, se me olvidó mencionarlo, pero ahorita las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, estamos a 20 grados de temperatura y tenemos una humedad relativa de 33%. Entonces eso nos coloca como en esta posición donde las gotas, nada más por su posibilidad de aerodinámica y de su posibilidad de evaporación, pueden llegar fácilmente hasta un poco más de 1.8 metros. Y la fracción de aerosolización es casi cercana al 60%. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Ahora, ¿qué es lo que, digamos,
tomando en cuenta esto que nos dices y pensando en cosas como las dos recomendaciones, digamos, más seguras o más recomendadas como medidas de protección, son por un lado la distancia y por el otro lado los cubrebocas. ¿Qué podrías decir respecto a la distancia y los cubrebocas en términos de lo que nos acabas de mencionar? Claro, bueno, déjame volver a poner la imagen esta, tal vez me va a ser más fácil hablar de ello si uso esto. Bueno, como aquí vemos, las condiciones para que las gotas lleguen más lejos son aquellas en que el aire está frío y húmedo. Eso sería típico, por ejemplo, de las condiciones invernales en la Ciudad de México o en estas zonas, donde vamos a tener cosas más frías y nuestro aire va a estar relativamente seco, pero no tanto. Pero en estas condiciones en que las gotas pueden llegar muy lejos, en el lado rojo, verde, lo importante es detener a las gotas. Una buena manera de hacer eso es que la gente tenga grandes distancias entre una y otras personas. Entonces, si hablan y no están protegidas por un cubrebocas, al menos la distancia los va a proteger un poco más. ¿Qué distancia? Pues mientras más lejos, mejor. Entonces, eso quiere decir que es importante evitar apiñamientos, lugares que estén muy, muy, muy cercanas las personas y, por supuesto, usar cubrebocas también va a evitar que todas estas gotas salgan y nos expongamos a ellas. Ahora, por otro lado, si lo que queremos es defendernos de las condiciones en el que el aire estuviera caliente y seco, a lo mejor en el verano o en algunas zonas del país donde el clima es así, pues el asunto es que quisiéramos también detener a los aerosoles. Y bueno, pues alejarnos no necesariamente nos va a ayudar mucho. Ahí lo que nos ayudaría sería que evitemos meternos en un lugar encerrado, pasar mucho tiempo encerrados con mucha gente para evitar que el aerosol se acumule, ventilar las habitaciones y por supuesto usar un cubrebocas que sea muy, muy fino para que pueda detener lo más que se pueda a las gotas estas antes de que salgan y se aerosolicen, porque salen como gotas relativamente grandes y eso los puede detener una mascarilla. Pero una vez que está en el aire y se evaporan, se vuelven más chiquitas, se vuelven aerosoles. Entonces, ¿por qué no las paramos antes de que vuelvan aerosoles cuando todas las podemos detener con una mascarilla si esta es, digamos, de muchas capas, de una trama muy cerrada, por ejemplo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, un poco resumiendo lo que nos acabas de decir, pues como dices, son las dos malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Y en cuanto a protegerse, pues digo, no importa si hace calor o frío, si está humedad o seco, siempre va a haber que guardar mucha distancia, usar cubrebocas, sobre todo si tiene uno que estar en un lugar cerrado y estar de un lugar cerrado que no haya mucha gente. Y la mucha gente pueden ser más de 6 gentes, ¿sí? No tienen que ser 600. Le preguntaría a Pedro, ¿sí? Porque con todos estos de que andan los virus en las gotículas y en el aerosol y esto, pero ¿qué efecto? Digo, los virus, ya lo mencionó la primera vez que nos dijo algo acerca de pueden desactivarse, ¿verdad? Pueden perder su viabilidad. ¿Qué más puede decir de eso? Digo, en cuanto a los efectos de temperatura y humedad. Bueno, con gusto. Bueno, los virus, primero que nada, pues no son animalitos, no son bichitos que tienen patitas o alitas o que vuelan. Son simplemente material genético que está cubierto de un envoltorio de proteínas. Y ese envoltorio de proteínas es muy delicado. Necesita forzosamente estar en un medio de agua, acuoso, para no perder su integridad estructural. Y esa capita envuelve un material genético que es el que nos infecta y el que hace todo el daño que conocemos. Ese material genético también es muy, muy sensible, o sea, nada más con tocarlo ya lo degradamos. Entonces, aquí el meollo del asunto está en saber qué tan viable es esa capita de ese envoltorio de proteínas y qué tanto podemos afectarlo. Afortunadamente ese envoltorio es muy sensible, es sensible a muchas cosas, a agentes químicos, a
al jabón, al alcohol, al cloro, a antisépticos, al ozono, que luego lo voy a mencionar también. También es muy sensible a altas temperaturas. Se dice que cuando el envoltorio de la proteína se seca, es decir, se pierde todo el agua que lo rodea y está a una temperatura que digamos alrededor de 30 grados, se desactiva completamente, ya el virus ya deja de funcionar. Asimismo también se sabe que la radiación del sol, la luz del sol, también desactiva los virus. Aparte de que seca el ambiente que rodea al virus, la misma luz ultravioleta, así como nos causa quemaduras de primer grado en la playa, en la piel, pues imagínense lo que le hará a la capita de proteínas, simplemente la destruye. Entonces, sí es, digamos, la viabilidad de esos virus es muy afectada por agentes químicos que usamos para limpiar, por las altas temperaturas, por la baja humedad y por la luz del sol. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues creo que hemos cubierto los aspectos fundamentales del tema que nos ocupa, de qué es lo que le hace la humedad y la temperatura a estos vehículos de transmisión de la COVID. Y entonces, pues nada más yo les pediría, pues comenzando con Orlando, que fue el último que terminó esta vez, que dijera que hiciera algún comentario, alguna conclusión acerca de lo que estamos hablando, y luego les pasaré la palabra a los demás. Bueno, pues mi conclusión sería de que por muy cansados que estemos de esta pandemia, por tanto tiempo que hemos tenido que alterar nuestra conducta, necesitamos seguir alertas. Todo esto que hemos hablado de las condiciones favorables o desfavorables para el contagio, está pensado que el número de personas que están contagiadas pues es comparable. Pero eso no es algo que sea así, sino que en el tiempo va variando. Y en Estados Unidos estamos viendo cosas catastróficas. Deberíamos abrir los ojos y ver qué es lo que nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos. Entonces mi comentario, mi conclusión sería, no es ningún tiempo para descuidarse, no es ningún tiempo para dejar de tener precauciones, hay que extremarlas. No, las condiciones ambientales a las que nos vamos a enfrentar con el invierno, con el verano, en todas va a haber alguna posibilidad de que el virus tenga una vía de seguirse propagando y nosotros somos responsables de evitar que eso pase mientras no tengamos otros recursos como vacunas o medicamentos efectivos contra la COVID. Entonces mi conclusión sería, hay que seguir insistiendo, hay que lavarse las manos, hay que ser muy, muy cuidadosos con la higiene en el sentido de usar un cubrebocas, de mantener una distancia grande entre personas. Hay muchas razones para pensar que debemos limitar el contacto con personas que no están en nuestra misma casa. Hay que ser muy selectivo en estas cosas y no dar las cosas por perdidas. Hay que perseverar y seguir tomando precauciones. Muchas gracias, Orlando. Rodrigo, ¿tú podrías decirnos algo a modo de conclusión? Claro, profesor. Bueno, quisiera contestar un poquito lo que nos están preguntando en el chat, ¿no? Que nos preguntan de si hay un rango de humedad relativa ideal, ¿no? Y bueno, un poquito, pues volviendo a lo que mencionaba Orlando en base a las gráficas de ese trabajo que nos mostraba, pues realmente pues no hay un rango ideal porque el rango que limita un poquito el movimiento de las gotículas es el contrario del que nos protegería un poco de la producción de aerosol, ¿no? Entonces, pues siempre perdemos por algún lado, ¿no? Si es baja la humedad, perdemos por el lado de la producción de aerosol. Si es alta la humedad, perdemos por el que las gotículas tienen un rango más grande, ¿no? Entonces realmente pues no se puede hablar de que haya un rango ideal para protegernos, o una condición ideal. Y así, bueno, ya manera de una conclusión más general, pues yo también quiero insistir en que realmente algo que es muy crítico es el comportamiento humano, ¿no? O sea, cuando la gente pues hace todo lo posible por seguir las recomendaciones sanitarias, por usar tapabocas, por ese tipo de precauciones, pues realmente sí se puede bajar mucho el número de contagios, ¿no? Y eso lo hemos visto en la práctica, ha sucedido
no solo en lugares prósperos como Japón o Hong Kong, sino también en Vietnam, que es un país en desarrollo, han tenido un éxito extraordinario en el combate a la pandemia, gracias básicamente a tomar precauciones. Entonces, pues sí, o sea, nuestro comportamiento hace una diferencia inmensa, ¿no? Entonces, no debemos dejar de lado las precauciones o caer en fatalismos, de, pues, de todos modos, no se puede hacer nada porque se puede hacer mucho, realmente. Muy bien, muchas gracias. Silvia, ¿quisieras concluir con algo? Sí, por supuesto. Bueno, ahorita también viendo la pregunta, desde el punto de vista ahorita que Orlando nos explicaba, pues todo eso son a partir de estudios en laboratorio, ¿no? Hay que recordar que nosotros como humanos necesitamos una humedad relativa buena para la salud, digamos, cuando se considera entre el 40 y 60%, esa es la óptima, ¿no? Para digamos, como sistema, nosotros que somos sistemas, personas, seres vivos, ¿no? Entonces, no por eso, al ver estas gráficas, alguien diría, oigan, pues entonces vamos a humedecer lo demás o vamos a secar la humedad. No, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay dos cosas que quisiera decir. Una, esto del COVID, el virus, es inmensamente pequeño. De hecho, pues nosotros como humanos somos muy de 5 sentidos, ¿no? De que nos queremos verlo, queremos escucharlo, queremos sentirlo, queremos olerlo. Y desafortunadamente este virus es inmensamente pequeño. Y no por eso quiere decir que no exista, ¿no? Entonces mucha gente, pues desafortunadamente dice esto es mentira, no existe. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Desafortunadamente, pues ahorita los hospitales empiezan a saturar. Lo más fácil y lo que nos mencionaba Orlando es distancia, lavado de manos, cubrebocas. Eso es lo más importante. Siempre seguir las indicaciones del médico. Eso es bien importante porque, bueno, hay ahorita varios estudios de laboratorio que se están tratando de entender, ¿no? Como mencionaba, esto tiene menos de un año que salió a la luz y seguimos aprendiendo. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando pues a todos nuestros seres queridos. Muchas gracias, Silvia. Perdón, Pedro, antes de que te dé la palabra, quisiera tocar un tema que se me fue o se nos fue, que hay otro, además de la radiación solar y de la luz ultravioleta y otros factores físicos que afectan a los virus, también se ha hablado de otra cosa que preocupa, que es la contaminación. No sé, Orlando, si tú nos pudieras decir algo acerca de si hay alguna relación entre la contaminación atmosférica y la propagación del COVID. De la COVID. Gracias. Han habido desde mucho tiempo diversas publicaciones sobre la posibilidad de que haya una relevancia entre tener muchas partículas pequeñas flotando, aerosol sólido que se produce por combustión, por todo tipo de contaminación, y que eso potencie la capacidad del virus de llegar hasta nuestras vías aéreas. Pero no ha habido muchos estudios locales. Hay un estudio reciente de julio, finales de julio de este año, que hicieron en el CIDE, Alejandro López Feldman y colaboradores. Si quieres, ahorita lo comparto, la parte relevante. Aquí está. Ellos estudiaron si había una correlación entre los niveles de exposición a contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México y la probabilidad de fallecer debido a infectarse por COVID. Y encontraron que había una correlación positiva, esto es decir, que había más probabilidades de morir si la persona vivía en una localidad que estaba continuamente expuesta a altos valores de contaminación. Eso lo hicieron tomando los datos de contaminación que tenemos por monitoreo atmosférico y los datos de la Secretaría de Salud que dice dónde vivía cada persona que reportaba la base de datos de fallecimientos. Entonces hicieron un análisis y encontraron que si has vivido en una zona donde hay mucha contaminación, tu probabilidad de morir es más alta.
y ellos tomaron muchas variables para controlar el efecto, o sea, no solamente era dónde vives, sino qué edad tienes, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, muchas otras variables para lograr tratar de extraer el efecto de la contaminación, y después de hacer todo ese análisis concluyeron que sí hay un efecto. Por supuesto, son datos de hace tiempo, son datos de julio, debería haber datos nuevos, no los encontré hasta ahora. Pero la otra cosa es que dicen, bueno, nosotros encontramos ese efecto debido a la exposición de largo plazo, pero nuestros métodos hasta ahora no nos permiten descartar que también vaya a haber otro efecto, porque justo ahora estás en una zona donde hay mucha contaminación, un efecto, digamos, instantáneo, ¿no? De cuánto te contagias. Y eso lo digo porque al menos en lugares como la Ciudad de México, cuando hay mucho frío, hay una inversión térmica que nos mantiene atrapados en la ciudad con contaminantes por largo tiempo. Entonces esa parte no se sabe, y bueno, ¿qué hacer al respecto? Pues habrá que tratar de tomar también como sociedad medidas para mantener a raya la contaminación en estos meses. Pues gracias, Orlando. Entonces sí le pasaría la palabra a Pedro, si quiere añadir alguna otra cosa o hacer alguna conclusión. En fin, tienes el micrófono, Pedro. Sí, gracias. Bueno, yo quiero responder una pregunta que está también en el chat, en donde se dice si depende el grado de infección de la cantidad de virus que estamos aspirando. Definitivamente sí. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante esto de las gotículas y los aerosoles? Bueno, las gotículas son gotitas de agua de cierto tamaño, más o menos se manejan como 100 micras, que es 1/10 de milímetro. Y los aerosoles son bastante más pequeños, llegan, digamos, entre 1 a 10 micras de diámetro. Aquí lo importante es saber cuántos virus pueden caber en los aerosoles y en las gotículas. En un aerosol más o menos de 1 micra caben del orden de 500 virus, porque un virus tiene un diámetro aproximado de 100 nanómetros. En un aerosol de 10 micras, una gotita de 10 micras, caben del orden de unos 500,000 virus. Y en una gotícula de 1/10 de milímetro, caben hasta 500 millones de virus. Entonces la pregunta es, ¿con cuántos virus quiere uno enfrentar nuestro sistema inmunológico? ¿Con 500 o con 500 millones? Entonces sí, efectivamente el grado de infección depende de cuántos virus tenemos que combatir. Bueno, como conclusión yo podría nada más enumerar las recomendaciones que debemos llevar a cabo. La primera, pues, es por todos conocida. Tenemos que usar cubrebocas en lugares donde hay concentraciones de gente. Y algo muy importante es que esos cubrebocas deben ser capaces de filtrar esas gotículas y esos aerosoles. Los cubrebocas que luego yo he visto que son tejidos con estambre, esos no sirven para nada. Mejor ni se atrevan a usarlos, no les van a proteger. Tiene la tela de la que se hacen, o más bien de la cual deben estar hechas esas mascarillas, tiene que ser capaz de filtrar partículas hasta de 1 micra. También hay que hacer limpieza continua de superficies. Eso incluye nuestras manos, por eso hay tanto énfasis en limpiar nuestras manos, porque nuestras manos son una superficie porosa en la cual se depositan gotículas infectadas con humedad, ya que la piel tiene que estar húmeda para hacer piel, claro. Entonces, si nuestras manos están húmedas, ahí persisten durante muchas horas, hasta 9 horas se dice, persisten estos virus activos todavía. El agua y el jabón, el alcohol pueden desactivar los virus. Por eso el énfasis en lavar nuestras manos, en limpiar nuestras superficies, nuestro piso, nuestros muebles, las habitaciones, lavar nuestra ropa. Hay que mantener ventiladas también nuestras habitaciones. Si en un lugar hay una persona infectada, el solo hablar expulsa tanto gotículas como aerosoles. Hablar, cantar, reír. Lo digo porque ahora en esta época invernal pues vamos a tener reuniones o vamos a querer tener reuniones familiares. Entonces tenemos que estar atentos de que el solo hablar, el cantar los villancicos, el reír, contar chistes, expulsa gotículas, expulsa aerosol. Y pues esos pueden, si hay una persona infectada, puede infectar a bastantes personas más. Entonces hay que mantener
ventilados esos recintos, tiene que correr aire. Bueno, ahora que viene la época de frío, bueno, es difícil compaginar ventilación con altas temperaturas, pero bueno, hay que lograr un equilibrio. Se pueden usar calefactores para mantener los recintos, digamos, a una temperatura en la cual no persista la humedad, no persistan las gotículas, ¿sí? Pero también se tiene que ventilar constantemente. Y bueno, en la medida de lo posible también hay que iluminar con luz solar, ¿sí? Nuestras superficies, nuestra ropa, las cosas que utilizamos, porque pues ya sabemos, ¿no?, que si la luz ultravioleta puede hacernos quemaduras de primer grado en la piel en la playa, pues también puede destruir y desactivar estos virus. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues con esto terminamos la segunda parte de nuestro programa, de nuestra emisión, que esperamos sea emitida dentro de muy poco. Ahorita está siendo grabada. Sí, nos quedan algunas preguntas que nos han estado haciendo. No sé si haya más de las que se pueden ver en el chat, pero inclusive en el chat hay algunas que no les hemos dado respuesta, ¿sí? Por ejemplo, se habla que además de ventilar, ¿qué se recomienda para conocer o incluso controlar la humedad en una habitación? ¿Alguien se apunta a hablar de eso? Medir con precisión la humedad relativa es relativamente complicada y es algo que le gusta hacer a los meteorólogos. A lo mejor uno no necesita medir con tanta precisión la humedad, a lo mejor con una aplicación de teléfono de esas que dan las condiciones presentes atmosféricas es suficiente. Yo, por ejemplo, estoy aquí viendo mi teléfono y aquí me dice que la humedad relativa en la Ciudad de México, en esta área donde yo vivo, es como el 37%, y eso es más o menos suficiente. Uno no necesita saber mucho más que eso para darse una idea de qué va a pasar. Ahora, si en nuestra casa quisiéramos aumentar la humedad, pues hay varias cosas que uno puede hacer. Sobre todo los que tienen niños saben que venden, ¿cómo se llama? Unos aparatitos que son humidificadores, son eléctricos y se les pone una pequeña cantidad de agua y tienen un resonador ultrasónico que humedece un poco la atmósfera. Mucha gente los usa para aliviarse algunas molestias que tiene también en las vías respiratorias. Pero así medirla con precisión, bueno, uno puede comprarse un Arduino y comprarse un medidor de humedad relativa, pero en realidad lo que uno necesita saber es que conviene ventilar la casa, conviene, ¿cómo se llama?, que esté confortable. Si uno no está confortable no tiene ningún sentido. Entonces esas cosas son importantes. Y en cualquier caso, mucha gente lo sabe, en diversas zonas del país la gente para calentarse usa combustión, y en ese caso también hay que ventilar por la razón de que se producen gases que son nocivos, sobre todo el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que nos asfixian, y por eso hay que mantener siempre ventilar las casas siempre que estemos usando combustión para calentarnos. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de usar otro método, por ejemplo uno eléctrico, pues a lo mejor es más seguro. Muchas gracias, Orlando. Pedro, tienes una pregunta directa para ti. Preguntan sobre el ozono y el efecto del ozono sobre los virus. ¿Si podrías decir algo al respecto? Claro que sí. Bueno, el ozono simplemente es un oxidante fuerte. O sea, se desinfectan cosas con ozono, se puede desinfectar agua con ozono. El ozono lo que hace es degradar esa capa de proteínas y destruir el material genético del virus. O sea, si nosotros nos exponemos a grandes cantidades de ozono, hasta nos puede hacer mal, hasta nos podemos morir también. Por eso se recomienda una concentración máxima de más o menos 100 microgramos por metro cúbico de volumen. Entonces sí, el ozono efectivamente sirve para desinfectar el ambiente, y yo he visto gente que lo usa. Sí. Bueno, se usa, por ejemplo, para desinfectar el agua, ¿no? Así es. ¿Sí? Vaya, hay aparatos comerciales que lo hacen. Uh-huh. También hay algo aquí acerca de los filtros de aire. ¿Qué tanto servirá un filtro de aire? Aquí entre mis amigos físicos, ¿saben qué tanto sirve un filtro de aire de esos que también se pueden comprar? Es algo que se manejó bastante en Estados Unidos. Decían que en Estados Unidos es mucho más común que la gente tenga sistemas de acondicionamiento de aire central.
Entonces decían que en esos lugares pues era muy, muy eficiente porque pueden cambiar el aire continuamente muchas veces en una hora. Entonces eso les da una gran ventilación. Y entonces decían que alternativas para personas que no tenían en su casa o en su lugar de trabajo esas cosas, es que se compraran uno portable, una unidad portable que trae un filtro que se llama HEPA, que son bastante eficientes en detener partículas que están suspendidas en el aire. Entonces decían que sí eran útiles, ¿cómo se llama? Que no eran la panacea, pero sí servían en condiciones en que no podía uno mantener las ventanas abiertas o que no tenía un sistema de aire acondicionado central. En México es muy raro que haya sistemas de aire acondicionado central, y en esos casos, pues a lo mejor sí conviene invertir uno, pero decían que tampoco es así como que haya que comprar uno súper alta tecnología que disperse iones de plata al aire y quién sabe cuántas cosas. Básicamente el mecanismo por el cual funcionaba la protección era porque tienen un filtro muy bueno, ahí meten el aire, atrapan las partículas que están flotando y sale aire relativamente limpio. Sí, creo que la palabra clave, la dijiste muy rápido, bueno, son iniciales clave, el HEPA, porque también se sabe que y aquí sí una llamada de alerta, los aires acondicionados, si no tienen los filtros de la calidad adecuada y los filtros están limpios, son fuente de contaminación, porque recirculan los aerosoles. Eso se sabe. Entonces, más bien hay que tenerle precaución a los aires acondicionados. Hay que tenerle cuidado con ellos, vaya. Pero sí, el filtro, que sea un filtro precisamente con esas iniciales HEPA, que quiere decir que son lo suficientemente buenos, que filtran lo suficientemente bien, que retienen partículas lo suficientemente pequeñas para servir de algo. Bueno, y hay humidificadores, esos ya se usó. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues había una pregunta es una pregunta más física, sobre la carga eléctrica superficial de los virus. Yo no he leído nada del coronavirus, pero aquí vemos gente que ha trabajado con algunos virus. ¿Saben más o menos qué tipo de carga eléctrica tienen? La carga eléctrica de muchas moléculas biológicas no es fija, sino depende del pH del medio en el que están. Okay. Hay un número especial del pH que se llama el punto isoeléctrico. Por encima de uno tiene una carga y por debajo tienen otra. Yo creo que la saliva humana es relativamente neutra. Y hasta donde yo he leído, muchos estudios que quieren ver cómo se pega o no se pega el virión, la partícula de virus a superficies, lo tratan contra superficies negativas. Y eso es, supongo, que porque son repelentes al virus, dependiendo de ese punto isoeléctrico. Sí. Entonces, la respuesta es depende de las condiciones de la saliva, creo que es neutra. Y no sé cuál es el punto isoeléctrico de las proteínas del virus del VIH, pero sí, tiene una carga electrostática. También las gotas en las que se mueve el agua también podrían estar cargadas, porque el virión no se mueve solo, va en una gotícula o en una partícula de aerosol. Y es justamente la interacción electrostática la que hace muy eficiente a las mascarillas N95. El material de que están hechos se procesa, es un plástico, y se procesa de tal manera de darle una carga electrostática que justamente facilita atrapar a las gotículas y que se queden atrapados en la mascarilla. Perfecto. Hay otra pregunta por aquí. Dice que si el uso de los limpiadores en aerosol y los humidificadores usados como sanitizantes podrían hacer que el virus que se encuentra en las superficies migre de una superficie a otra. ¿Quién podría decir algo al respecto? Digamos que lo que creo entender es que si uno le echa un chorro de aire a una superficie, si eso va a levantar a los virus. Se me hace que no, que me hace que es un efecto hidrodinámico el que previene eso, que creo yo que es más o menos parecido a lo que pasa cuando uno tiene un ventilador y nunca lo limpia, y a pesar de que siempre se está moviendo, siempre se enmugra por arriba. Y lo que pasa es que los fluidos, el aire, el agua,
tienen la característica de que en las superficies donde hacen contacto con una superficie sólida, la velocidad es cero. Entonces, eso quiere decir que si yo le echo un chorro de aire a una superficie, en realidad la velocidad con la que se mueve el aire cerca de la superficie es prácticamente cero. Es el mismo efecto por el cual cuando uno se pega contra la pared un día de mucho viento, ahí casi no hay viento. Entonces, si hay un montón de viento en la calle, si uno se pega contra la pared, ahí la velocidad del aire es muy chiquita por efectos de fricción. Entonces, mi impresión, que es nada más así como que mi cultura de físico, lo que me haría pensar que no debería levantar así las partículas que están en las superficies y ya están adheridas. También hay una pregunta acerca de cuál es la posibilidad de contagio en deportes como ciclismo, trotar o correr en lugares abiertos y el posible contagio en esos casos. ¿Sí? Yo sí recuerdo que la recomendación es que no corra uno atrás de otro, ¿sí? Sino que siempre esté de lado, porque atrás siempre se hace atrás de un corredor, ya sea un ciclista o un corredor de a pie, ¿sí? Se hace un efecto precisamente aerodinámico y lo que él está exhalando se va a ir exactamente justo atrás de él y va a estar ahí. Entonces, si va uno corriendo atrás de otro, va a estar inhalando, suponiendo que el primero esté infectado, va a estar inhalando los aerosoles infectados del que va adelante. Entonces tiene que dejar una distancia de varios metros, pero sí de varios metros, no de 2, digamos de 5 o más metros, y además lo mejor es no correr atrás del otro, sino correr de lado, por lo menos unos 2 metros de lado para no estar en la estela de los corredores. ¿Sí? O sea, esas cosas que ve uno en los maratones, que corren la marabunta así uno tras otro, o los pelotones de ciclistas, que justamente los pelotones de ciclistas en las carreras se acomodan así precisamente para aprovechar el hueco que deja en su estela en los que van adelante, y los que están metidos en el pelotón, ¿cómo se llama? Tienen mucho menos resistencia del aire, pero están respirando lo que están exhalando los que van enfrente. Muy bien, no sé, ya no hay más preguntas, no sé si alguien más, todavía creo que tenemos unos pocos de minutos, podríamos decir alguna otra cosa. Si no, pues yo me podría decir a modo de conclusión que sí, no hemos dado datos precisos porque, como se dio a entender aquí, espero, es que las condiciones de humedad, de temperatura, de radiación solar, etcétera. Hay otra que no hemos considerado, no se mencionó aquí, que es la presión atmosférica. No es lo mismo el nivel del mar que la Ciudad de México, que Quito o La Paz en Bolivia. Son efectos distintos y entonces las mediciones pues dependen de dónde las hicieron, ¿no? En qué laboratorio las hicieron exactamente, y los números pueden variar de un lugar a otro. Lo que es general son las tendencias ya se señalaron aquí muy claramente. Las tendencias son que la humedad, la alta humedad y el frío favorecen la transmisión de gotículas. La resequedad y el calor favorece la transmisión de aerosoles. Estando en la región intermedia de no mucho calor y no mucho frío, pues tiene uno que contender con las dos cosas. Entonces, de una manera práctica, realmente la conclusión es la que ya podíamos haber, quizá alguien podía haber previsto desde antes de todo lo que dijéramos, y es lo que varios de nosotros hemos dicho en estas conclusiones, que hay que cuidarnos, que hay que usar cubrebocas, que hay que guardar la distancia. Si acaso nada más que hace frío,
guardar más distancia que el metro y medio, los 2 metros, ¿no? Y tener mucho cuidado con todas estas cosas. Entonces, pues, si les parece a ustedes, con esto terminamos nuestra sesión y les doy las gracias a todos y a todos los que nos siguieron en esta plática. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.